La rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa es sin guión y con un host crucero. Los invitados son celebridades que no están al tanto y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos todos una vez más a la rosca derecha, hoy entre los sospechosos habituales. Gracias por cada like, subscription, retweet, cada view desde Spotify hasta YouTube. Estamos en Spotify como La Rosca Derecha, estamos en YouTube como Falla Media. Van 19 semanas en el año y 198 tiroteos en Estados Unidos. Pero la mayoría en estados demócratas. ¿Entienden ustedes dos que debe de haber algún tipo de control de armas? O como en Suiza, que es uno de los países donde más personas per cápita están armadas y no ocurren tantos tiroteos. Es un tema de salud, es un tema de racismo, es un tema de educación. ¿Qué entienden ustedes dos? Buenas tardes. Hacía falta la ratica. Sí, la ratica hacía falta. Yo empiezo muy profesional. La pidió y que diablo, la ratica está dura, Y una vez me sacan. Oye, Ricky está sacando, la gente, mira, hacía falta la ratica, ¿verdad? Mira, tú no puedes faltar Mira, tanto. el apellido se presta para eso. Rat Velo. Rat Velo. Qué maldita vaina, loco. Mira, eso es el control de armas. El próximo tiroteo en masa va a ser aquí. Mira, el muchachos, falla. ya, El falla. Ay, es un falla. Hay mucha gente está aquí ya con un falla. Eso, mientras más tire, más le vamos a subir el calor. Ahora que falta. Normal. Miren, señores, el control de armas. Recuerda que hubo un incidente en Estados Unidos donde en una discoteca entró una persona y asesinó una discoteca, creo que gay. En Orlando. 49, el 12 de junio del año 2016. 2016. Ese evento en sí, que estableció dos parámetros. Primero, el tema de el crimen de odio, porque fue a una discoteca específicamente de gay dirigida. Y segundo, el tema de cómo había obtenido el arma este señor. A partir de ahí se establecieron unos mecanismos de control muy, muy estrictos que se tuvo que hacer a nivel federal. Dígase que recuerden que Estados Unidos es un país federativo, o sea que los estados tienen autonomía legislativa siempre y cuando acorde a una constitución establecida que los vincula a todos, pero cada uno puede tomar las leyes y decisiones, tienen legisladores estatales para determinar cómo regir ciertos aspectos como ese. Y a partir de ahí se establecieron los controles muy estrictos con el tema de las armas, porque antes tú ibas a un Walmart, compraba un rifle, en 3 días te lo daban una licencia y 3 días te lo daban, sin problema. Ni un examen, ni una vaina, nada. ¿Para qué lo usas? Para casa, para recreación. Para defender mi casa. Municiones de guerra, no importa, dale. Pero a partir de ahí se establecieron ciertas normativas. Y por eso, a partir de ahí, y antes de eso, recuerden que había ocurrido la operación Fast and Furious, dirigida por el presidente Barack Obama a través de ATF, a través de la DEA y a través de, en ese momento, el mismo IRS, donde mandaron armas de guerra prácticamente contrabandas regaladas, y van a tener un trazador, un tracer a carteles norteamericanos, a carteles mexicanos, para ellos ver a dónde caían esas armas y cómo estaban viajando, a dónde llegaban al último destino. Pues por vainas de la vida, como pasan en ciertos casos, como el asesinato de Jeffrey Epstein, se borraron los registros y las armas perdieron los chips. Y esas armas terminaron volviendo de contrabando a los propios Estados Unidos y matando ciudadanos norteamericanos por un programa iniciado por el propio gobierno norteamericano. Y eso es un escándalo de categoría mayor. Busquen Operación Fast and Furious, que se inició en el 2011. A partir de ahí, del año 2016, las armas no se compran iguales, y más armas de guerra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que hay que estar el tecnicismo con el cual todavía no se ha podido lidiar. Que todo el que tenía o armas, no se ha querido lidiar. No, porque ya recuerda que la NRA es un organismo muy, muy poderoso y tiene un lobby de los más influyentes en todo el Congreso, no solamente republicanos, sino demócratas. La Asociación Nacional de Rifles. Que son los que dan los billetes fuertes para campaña. ¿Qué pasa allá? Porque el que hace la realidad se trampa. Y si los control, nadie puede tener acceso. Para tú tener un arma ahora tienes que hacer mía, pasar como 30 pruebas, durar 3 meses, 30,000 cosas. Pero al que tenía armas o al que ya la tiene, puede declara perdida sin denuncia de robo o sustracción, y automáticamente esa arma perdida, él puede hasta venderla y no tiene que pagar una compensación. Dígase que yo duró 3 meses y compré 2 M16, pero pasé toda la prueba, pasé todo esto, y a los 3 meses se me perdían los 2 M16. Qué vaina. Yo lo compré en $5,000 cada uno. Y lo vendí los dos en $20,000 cada uno, en $15,000 cada uno, un pesito de esto. Y no tiene que pagar nada. Y yo simplemente, claro, perdido y compro 2 más de nuevo.
Y no pregunta dónde fue, quién lo tiene, nada, porque yo lo perdí ya. Claro. Ahora, ese rifle que hay en mano de una gente produce un asesinato masivo como esto. O sea que el tema no es el control de las armas, que sí está muy regulado ya en Estados Unidos, como la gente piensa como antes. El tema es de que hay un loophole, hay una laguna legal, en el cual permite de que hay que entender algo, porque la gente tiene que entender, y eso en derecho lo hablamos, en derecho administrativo. A mayor regulación, siempre vendrá mayor reacción. Dígase, mientras más tú regulas, más tú vas a buscar por otro lado. Porque tú me aprietas por aquí, yo te voy a buscar la forma de no tener ese hold. ¿Y qué pasa eso? Que lamentablemente la regulación casi siempre incentiva, o la sobreregulación incentiva la informalidad. ¿Y qué hace la gente? En vez de pasar 30,000 pruebas, si fumo hierba, si el otro hace esto, si el otro te ve LSD y no quiero pasarme un doping, si no pongo un perfil psicológico, ¿qué yo hago? En vez de pagar 3,000, voy a pagar 10,000, me evito esa prueba y lo compro en la frontera. O lo mando a pedir con un agente. O se lo compro un tipo que lo está vendiendo, que lo perdió o robado. Entonces, esa sobreregulación incentiva la informalidad y, como se demostró con este muchacho, ese rifle creo que era de un papá de un amigo que se le había perdido, eso mismo, el mismo cuento. Pero lo que te están diciendo es que, y siempre lo he dicho, no es que no se regule, pero tú diste un dato, porque la mayoría en estados demócratas suceden este tipo de cosas. Por la sobreregulación se adquieren las armas por otro lado. El que está regular, el que pasa su prueba, hace su vaina, no se va a meter a matar a una gente ni a 70,000 cosas. Claro. ¿Entiendes? El que lo hace con propósito casi no pasa una prueba. Y no estoy de acuerdo con la sobreregulación. Tampoco estoy de acuerdo con que cada quien haga lo que quiera, pero que no se puede sobreregular un tema como este, porque las armas no matan personas. Las personas matan personas. Un bisturí puede ser un arma. Un cuchillo. Un vehículo puede ser un arma. Pero depende de cómo tú lo uses. Un cirujano salva vidas con un bisturí, pero un hijo de puta te puede matar con Y un martillo. Hay entonces hay que entender esa filosofía. Porque, hermano, cuando llega un ladrón a su casa y él llega con un arma y usted tiene un arma en su casa, ¿qué usted va a hacer en ese momento? No va a pensarlo 2 veces para rellenarlo como sea, porque está protegiendo a su familia. Entonces, en ese momento el arma se convierte en una salvaguarda de la vida. El problema es quiénes la usan y quiénes tienen acceso a ella. En el tema de Estados Unidos, a veces nos ponemos a analizar la realidad americana a partir de la propia experiencia de los países en los que vivimos. República Dominicana, tener un arma de fuego es súper complejo. Aquí da mucho trabajo y aunque da trabajo legal, cuando tú tratas de hacerlo legal. Si la quieres ilegal, va para la frontera y se la tiene. Cuando tú, no, y también volarte los procesos, porque saben aquí que uno de los negocios más lucrativos está en el Departamento de Emisión de Permisos de Interior y Policía. Lo sabe todo el mundo. Pero cayó preso un encargado de eso, ¿no te acuerdas? Y eso mueve decenas de millones de pesos al año en brincarte los procesos. Y yo conozco el caso de alguien que recientemente renovó su permiso y ni siquiera pisó la oficina de un psiquiatra para que le evaluaran. Por suerte no necesita la evaluación, pero es un requisito que esté establecido. Nada más hubo que pagarle a una persona y se encargó de todo el proceso, ir a donde se le hace la prueba balística y en 6-7 horas ya tenía su permiso renovado y en su bolsillo deporte y tenencia. En el caso de Estados Unidos, tú explicaste magistralmente cómo es la estructura legal, federativa y estatal de Estados Unidos. Es compleja también por la cultura jurídica americana. Exactamente. Desde el principio, cuando se fundó Estados Unidos. Fundacional, claro que sí. Cuando se fundó Estados Unidos, los tigres que fundaron esas 13 colonias duraron 10 años discutiendo cómo iba a ser la Constitución americana. Es que no podía ser republicana por la diversidad precisamente que tenían. Entontonces decían, no, yo no creo en esto, no, pues múdate para otro lado. Es una república, pero federativa. Federativa. Y el concepto de federación. La unión, el estado de ahí es que nace el famoso el estado de la unión. Es lo que nos vincula. El concepto de federación, la primera nación con ese concepto que existe en el mundo es Estados Unidos. Y de ahí se desprende. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, Paine, Adams, los ideólogos, la mente maestra de establecer eso, porque decían, la única forma de resistir los ataques de Inglaterra, el tema de España, Francia, en ese momento que se enfrentaron, y poder mantener la hegemonía territorial, es que tengamos que tener unión. Porque vamos a hacer 3 países, aquí metió todo el mundo. Este es un solo país. Ahora, cada país, pero con su pueblo cada diferente. Un estado en sí mismo es como si fuera un país aparte que tiene la capacidad de legislar sobre su autonomía, muchas cosas. Entonces, en el caso de Estados Unidos, los padres fundadores, después de esos 10 años de discutiendo y aprobando y firmando la ley, que es lo que responde
el Benjamin Franklin cuando va saliendo de la asamblea y le pregunta a una señora que qué es lo que ustedes nos han legado, y él dice: te hemos legado una república, y la república lo que son es básicamente naciones donde lo que rige es el imperio de la ley. Como debería ser. Eso es Estados Unidos, una república. El concepto de democracia nunca ni está mencionado en ninguna parte dentro de la Constitución americana. No habla de que sea una democracia, ni se dio esa condición de democracia como tal vez uno la tiene tan corrompida en la cabeza y piensa que todo se resuelve votando. El concepto americano es una representación que es el que va y decide. Por eso hay una frase que dice... Pero es muy participativa. Exacto, participativa. Ella te ha hecho una representación participativa. Por eso tú ves que un legislador, un racabaca de un county de Alabama le manda una carta y el tipo la responde. Sí, pero al punto al que voy es que hay una frase americana que dice que no hay impuestos si no hay representación. Exacto. No taxation without representation, creo que es la expresión. Y eso se da en Puerto Rico. Por esa es la razón en Puerto Rico no se pagan tributos federales, porque no tiene representación. Voz. En el Congreso. Tú no puedes pagar impuestos, no estás representado en el Congreso. No puede tributarle a la si el Estado va a tributar, parte de la Unión Americana como otros estados. Entonces, exacto, por ahí se da todo eso. Y dentro de esa cultura constitucional, histórica, pues vienen las enmiendas. La primera enmienda fue la que garantiza a las personas la libertad de poder pensar y expresar lo que piensan. Para que la gente entienda lo que una enmienda es en derecho, porque el régimen jurídico de los Estados Unidos es un common law, derecho común, y entonces las enmiendas son los establecimientos adendas que se le hacen a la Declaración de Derechos, al Bill of Rights, a la Constitución, que le permite entonces agregar parámetros específicos que siempre son, como bien dice Alberto, subjetivos generalizados para entender un parámetro de derecho. No son como la nuestra, que son taxativos, son textuales. No es escrito en piedra. Exactamente. Es en el caso, entonces, viene la segunda enmienda, que es el derecho a la pólvora, y ahí es donde comienza todo. ¿Pero por qué viene esa enmienda? Esa enmienda viene porque los padres fundadores tenían que armar al pueblo para defenderse. Buscando que el pueblo, evitando que se diera lo que motivó la Revolución Americana de 1776, que dio con la independencia americana. Esos tigres dijeron que este tigre se volvió un dictador. Y oye, fue por un impuesto, creo, de un 3%. Imagínate comenzó el peo. Ya pagan un 30% y no se ha dado la primera revolución de ISR en Estados Unidos. Y eso lo llevó a ellos a decir, bueno, es que de la única manera que las generaciones futuras van a poder librarse fácilmente de un tirano, o de un estado, o de un gobierno federal, o de un gobierno estatal que busque oprimirlos y negarles sus derechos, es resguardando su libertad a través de la pólvora o estar armado. El acceso a armas, que ese es el fundamento, el tema de las municiones. Por la época. Por la época. Porque tú no tienes un boquete, pero hay que tener municiones. Con el paso del tiempo una interpretación de esa segunda enmienda, y hay quienes entienden, y los que han estudiado eso, que la probabilidad de que esa enmienda se cambie porque es complejísimo, tiene que ser porque era anacrónica, que ya está fuera de contexto temporal, atemporal. Para darse ese cambio tiene que pasar por un proceso de primero darse una votación en el Congreso Federal y luego ir a los estados y los estados votar. Y eso, 2/3 de los estados que tienen que votar favorablemente. Es difícil. Para descontinuar esa enmienda. Ya pasó hace ya mucho tiempo ha pasado con 2 enmiendas recientes. La primera fue la de la prohibición del alcohol y la que quitó luego la reelección. La reelección. Bueno, la reelección definida. La reelección indefinida. Después en el caso de la ley seca, lo que estableció la ley seca en Estados Unidos, yo lo cuento como una sola enmienda de quitarla y ponerla, porque fue aunque fue en un lapso de casi 30 años, que eso se dio, menos de 30 años, fue como 20, que se dio esto, pero han sido las 2 más recientes que se pueda tener memoria en Estados Unidos, que ha concitado mucha atención. Y hay una tradición dentro de la cultura americana, sobre todo de los más conservadores en cuanto a la interpretación de
de la Constitución de que la intención y el espíritu que había detrás de eso era garantizarle al americano, al ciudadano americano, el poder preservar El acceso a las armas para poder y mantener el Estado, la libertad. exactamente, la forma o la promesa que está detrás del sueño americano, que con el trabajo, la propiedad y todas esas cosas. Y para uno es difícil entenderlo. Y es difícil tú en Estados Unidos, a un americano que sabe eso, que conoce su historia, que tú lo convenzas de que él no tiene derecho a eso porque lo ven casi como Es que nace un con derecho eso. divino. Es que nace Es un con eso, derecho. hermano. A los niños americanos Entonces, se les enseña a tirar antes que ir a bailar. Y eso no está malo. Así en China, los chamaquitos de 10, 12 años te saben desarmar un rifle. Eso está bien. Hay que desmitificar las armas. Y ahora, ahí quiero tocar un tema muy interesante. Porque estamos hablando del tiroteo de Búfalo. Y vimos. ¿Por qué no enteramos de esto? ¿Por qué vimos tanta indignación? ¿Por qué vimos tanta complejidad, tanto impacto? Porque vimos el video. El pan Eso es- parece Call of el Duty. pan- un Call of Yo Duty no sabía sin Call of Duty. diferenciar. Pero Eso no es parece el como primero lo que lo yo- hace. Y el pano es táctico, no es el primero que lo hace. Recuerda, el de Suiza también lo hizo. Y el de Nueva Zelanda. No, el de en, Nueva ese- Zelanda. en una mezquita. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo 150 interesante? gente ahí. Sí, ¿Qué ese es lo que, retiro de ahí, y no, ahí. el video quedó increíble. ¿Qué es lo que, increíble malo? O sea, Eso no te diga- iba a decir, yo una no- no, increíble que una que tú te dices, tú un juego. No Sí, puede ser. parece un Pero first ¿qué te digo person ahora? shooter. ¿Qué permite o qué incentiva a esos jóvenes a matar? El afán de hacerse viral. El arma o el afán de tu 15 minutos de fama mundial. Claro. Mira, De tú ahí- grabar un video, porque tú puedes matar a una gente y no graba un video. El que quiere matar a un terrorista no lo graba. No lo graba. Ahora, el Es que es quiere tú causar no impacto puedes- lo hace así. No puede llegar a esa conclusión. Redes digitales, las si redes. tú no pasas primero por el proceso de quién falló y quiénes son responsables. Hay varios responsables y quiénes fallaron. ¿Quiénes fallaron? Los que tienen la responsabilidad. Estados Unidos tiene, los estados como el de Nueva York, tienen lo que llaman la Red Flag Law, que son leyes que establecen un seguimiento a individuos Sí, que si dan tú vas a la señales. biblioteca y alquilas un libro de hacer bomba, un libro de química, Exactamente. te manda Tú una vaina. googlea cómo hacer una bomba y Sí. entonces Google tiene Yo que sé un red mandarle a flag. las autoridades de Yo ese sé. estado. Mira, el tigre Voy a de tal googlear IP, eso. No, de tal mira, hora, porque tú eres diablo, pero tú te de quieres tal Google es estado, libre. de tal estado está buscando tal información y te hacen y van creando un perfil. El pana tenía ya un perfil creado, tenía un problema de salud mental, estuvo interno. Cuando tenía 17 años, Sí. él amenazó con matar a todos sus compañeros de graduación y fue enviado a un hospital clínico. Escribió un panfleto de 180 páginas que ahí se puede sacar de todo y prácticamente nada. El tipo se define a sí mismo como un antisemita, como un tipo que teorizaba o cree en la teoría de la sustitución. Que no, que está reemplazando la raza. Un antirrepublicano, porque dice que el Partido Republicano es un partido que lo que busca es el corporativismo y no piensa en la libertad. También un antidemócrata. Primero se definía a los 12 años como una persona comunista, luego como un extremista violento a los 16 y a los 18 Cumplió. cumplió esto. Pero ¿cuál es el común denominador en todo este comportamiento? Es una persona que tiene serios problemas mentales, que no se le dio la atención No, necesaria. pero hay un reporte, Pero fue un hay un hospital reporte de psiquiátrico, un tú evaluador dijiste. que se lo sometió a la policía y la policía no actuó. Hay un reporte de un Sí. evaluador escolar, de un psicólogo escolar, que lo sometió a la policía y la policía no lo... Se estableció que tenía problemas mentales y lo internaron en una clínica y ahí duró unos meses. Pero el asunto es que este tipo va a una tienda, compra un rifle, cuando el dueño de la tienda, eso ayer lo publicaba el New York Post, cuando el dueño de la tienda va a buscar el perfil del tipo, que se toma un tiempo, una semana, a hacer este chequeo, aparece completamente limpio. No hay ningún tipo de alarma que diga, este tigre tiene problemas. El tipo compra su rifle, él lo modifica en su casa y toda la información donde la consigue. Táctico, el pan es un cambio de cargador, manito, que ni en la El guerra. tipo, ni en el Call of tipo Duty. ¿dónde No te lo venden consigue toda la automático, te lo información? venden. Entonces, la información la consigue en internet. Se supone que cuando tú buscas esta información por el tipo de leyes que hay en el estado de Nueva York, ese tipo de Estado crear demócrata. una alerta. Cuando el tipo escribe su panfleto de 180 páginas, lo pone en línea. En un estado como el de Nueva York, ninguna agencia se encargó de verificar. O sea, el panfleto aparece. ¿Tú crees después que se será- da- Pero me suspenden Después Twitter de por que se decirle da- a una tipa. ¿Por qué esto después será que un se da- false flag? se da Un false flag, ¿será esto? O sea, dejado hacer. es posible, tú sabes. Con el sabes nivel de que política de intención que hay ahora, para Tú darle sabes razón que a los Biden. demócratas, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Y Ey. no quiero sonar como un Yo ta- conspiranoico. Yo tampoco, pero piénsalo. Tú sabes que no quiero sonar como un conspiranoico. alarmas fallaron. Porque automáticamente pasa el hecho, pasa a la ofensiva
toda Ya, la el batería comunicativa del Partido Demócrata a definir y a perfilar esto como Un crimen de odio. un crimen de vaina. odio motorizado por teorías que comentaristas y políticos republicanos Han asusado. plantean. Cosas falsas. Pero espérate, Alberto, Cosas- ¿quiénes han asusado eso más? ¿Quiénes han asusado eso más cuando justamente el Partido Demócrata está en un escándalo ahora? No solamente por eso, sino por sus grupos aledaños como el BLM, donde Candace Owens publicó un video inédito donde la representante del BLM sale llorando. ¡Ay, vinieron a mi casa a hostigarme! Está en una turba allá Sí, afuera. pero hoy sale otro reporte Oye, donde ella le su hermano paga le pagó al 800 mil hermano dólares. y al papá de su Al hijo. papá le pagó 2 millones. A este Al le papá pagó del hijo. Todos los cuentos de menos le pagó a su 970. familia, se compró una mansión y Candace Owens fue a su casa y se le mira, quiero hablar con ella a ver si me da una respuesta. Y ella dijo que estaba, hizo un video llorando que se ve que es fake crying y que, ay, me están acosando. Y Candace Owens publicó el video y dijo, eso no es verdad. Yo, mira, como que yo dije, yo no estoy acosando a nadie. Yo dije, they're harassing me. Y dice, es preguntando si está. Por supuesto, el guardia de seguridad era blanco, para que usted vea. O sea, Pero- la pero- de BLM, pensé que un guardia debería ser negro. Por la intención. Volviendo al tema de porque si te vas y lo segregas por la cuestión racial, los negros no quedan bien parados. Ayer Larry Elder publicaba unas estadísticas que de verdad son bien Ellos, proporcionalmente bien hablando, ellos tienen mayor porcentaje de mayor tiroteos cantidad más. de Sí. tiroteos masivos, pero Sí. el asunto al que yo voy tiene que ver con la salud mental. En Estados Unidos hay 54 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Yo De esas diría que más, 54 compadre. millones de personas, un país de 320 millones de habitantes, 54 millones de personas como que un necesitan 15 aproximadamente. algún tipo de atención médica para el tipo de padecimiento que tiene. El 51% de ellos no recibe atención médica de ningún tipo. Pero hay un 4.1 que tiene enfermedades mentales graves. O sea, que O sea, es que sí o psicopatías sí, ya, psicopatías. de todo tipo. Imagínate que la mitad de esa gente tampoco recibe ningún tipo de atención ni cobertura por parte de los seguros de salud. En Estados Unidos, desde la década del 60 a la fecha, el tema de la salud mental ha venido agravándose. Y tú puedes decir, bueno, que teniendo tanto loco, ¿por qué es tan fácil comprar armas? Porque ahí hay una combinación de cuestiones que son difíciles de resolver. Una población que entre la década del 90 y la década de los 2010, estamos hablando 20 años, tiene un aumento vertiginoso y exorbitante de personas que son farmacodependientes de sustancias como la heroína o... Hermano, tú paras la que droga se en Estados desprende- Unidos y 90 millones de gente a la semana está viendo loco en la calle. Vete a Filadelfia, vete a Nueva York, Lo de abajo, Estados Unidos abajo, no tiene punto al de Bronx. comparación, o sea, vete a ver, vete a Los Ángeles, donde eran lugares bien decentes. Vete a ver cómo está eso. Parecen zombies, hermano. Zombie, hermano. Entonces, parece. esa combinación de factores, cuando tú te pones a ver, y todavía estoy quedándome corto tal vez en la cantidad de información que tú puedes hacer un análisis, súmale la cantidad de páginas, de locos, de teóricos, de conspiranoicos, de gente que se inventa vainas, que pone loco a cualquiera, que tú te pones a leerlo, a verlo. Mucha información, Y no están radi- informados. Y radicalizando a gente que no tiene ni las herramientas ni el cerebro lo suficientemente funcional, que terminan cometiendo locuras. Tú citabas el caso de Pulse. Pulse, estamos hablando de un tipo que él es de origen afgano, si no me equivoco. Sí. Fue a vivir a Estados Unidos con su familia. Es un tipo que viene de una cultura musulmana. Pero también tú analizar lo afgano es simplemente, no te puede quedar en la religión, porque también hay que ver de qué tribu era. Sí, porque hay que decir que es un país tribal. Tribal. Porque, O sea, que ¿de qué tribu eres es el una, tigre? no voy a decir una jungla, pero lamentablemente es una gente Entonces, subdesarrollada. cuando tú te vas al tipo de educación que tuvo, el tipo creció en Nueva York, el tipo de experiencia que haya tenido, tal vez cómo eso afectó su salud mental. Dice la esposa y dicen quienes les conocían que él no era homosexual, pero dicen otros que él acostumbraba a ir a la discoteca. Entonces, Él acostumbraba a ir a la discoteca y que al parecer Estaba él reprimido. era una persona que estaba reprimido, y en esa negación, ese conflicto que tenía entre lo que me gusta, lo que debería ser, lo que no puedo el hacer. choque cultural, lo que no puedo hacer, el tipo de genera un odio y una patología y empieza a planificar un ataque. ¿Cuál es el elemento común en esto? Es la facilidad para tener acceso a las armas. Pero igual, cuando el tipo compró los primeros dos rifles, el primer rifle no generó ninguna alerta. Cuando compró el segundo tampoco. Y cuando compró entonces los cargadores tampoco generó ninguna alerta. Y
cuando explota el peo, no se me olvida que estaba yo en una cabaña cuando ese tiroteo. Ándale, A las 12 de la Pero- noche. Hombre. y que te salvaste poquito. Si no eres Miami. No era aquí en Villamella. Pero ahí vi el breaking news. Era ido. Pero vi el breaking news como ahora me Este le recuerdo. cae un cigarrillo. Mira, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh! Pero lo que... Ya, es mentira. Lo, es mentira. lo curioso de esto, de todo lo que estamos hablando, es que cuando tú te pones a ver la mayoría de tiroteos, te pones a ver Columbine, te pones a ver El de lo que Columbine pasó yo vi en el el MIT documental en el Que no había 2007. redes cuando eso, ¿eh? Eso fue Te pones- 16 de abril, 18 de abril. Te pones a ver el del Bowling for MIT, Columbine. el Yo lo vi. chinito que le entró a tiro a los compañeros. También. Que mandó los casetes y las declaraciones a MSNBC en un paquete. Ese fue el de Virginia videos. Tech. El de Pero Virginia fíjate el Tech. mismo de común denominador, Alberto. Todos quieren relevancia. Sí, pero no tenía redes, pero mandó un cassette. Sí, pero también estamos hablando de un patrón de salud mental y una cuestión de que ni siquiera habiendo leyes en muchos de los estados donde estas cuestiones pasaron. Alarmas. Que establecen que por las mismas situaciones que han ido pasando. Lo que pasó con Columbine, creo que no lo habíamos visto. Mi generación no había visto eso en Estados Nunca. Unidos. Habían pasado un par de tiroteos, uno en los Sí, 80, pero así no hay menos con niños, otro en los hermano. 90, Nunca, pero ¿no? en una escuela con esas características no había pasado. Y yo recuerdo cómo ahora las imágenes que presentaban los noticieros, Primer Impacto, Noticiero Univisión, CNN, en el año 99, de eso que pasó. Eric Y hay- Harris y Dylan Klebold. se y hay llamaban. películas que cuentan la historia de esos tigres, hay documentales y Bowling for hay Columbine. y Buenísimo. la mamá de uno de ellos, ella da charlas, hay una de TikTok que es interesantísima donde ella cuenta cómo ella como madre no se dio cuenta por lo que estaba pasando su hijo ni lo que estaba planificando. O sea, hay un nivel de responsabilidad, pero también hay que entender que el componente esencial de todo esto, independientemente de si hay armas o no, La salud mental. es la salud mental, porque está el caso también de los chamaquitos que explotaron a los corredores en el maratón de 2013. El de Boston. Lo del Bombing. Mario De Boston Sa- Bombing. El Salsani, maratón de Boston. Salsani. ¿Fue el 2013 o el 2011? 2013. 2013 fue, bueno. 2013. Ese maratón. Abril también. David estaba por allá. Esos tigres no utilizaron armas de fuego. ¿Qué fue lo que ellos utilizaron? No. Bomba casera. Y también Fertilizante. agarró un red flag porque ellos fueron a una biblioteca y sacaron dos libros de química y de preparación de ingredientes explosivos. O sea que eso debió alertar, decir, oye, ¿para qué tú quieres inventar? Tú eres químico, tú eres ingeniero, tú eres profesor. ¿para qué Hay tú una quieres ese película libro? buena Entonces- que es de Mark Wahlberg. Entonces, que- Ajá. Buenísimo. No, la película de Mark Wahlberg que hacen el trazado de cómo los agarraron. Buenísima. Sí, creo que lo he visto. Pero- Pero Days, creo que el se llama. día que eso pasó, recuerdo yo que estaba escuchando yo una estación de radio y ahí lo comentaron. Y me escribió un amigo que él siempre le da seguimiento al maratón de Boston. Y me coño, acaba de pasar un atentado en Boston. 2 personas que tú la ves en la fotografía y ves sus imágenes, son 2 personas que se ven Relativamente normales. completamente normales. Relativamente normales. Y esos tigres se sientan un mes, planifican, buscan infligir el mayor daño posible. Clavo, tuerca, ponen bomba de Clavo, todo. tuerca, vaina, 2 ollas de presión, la meten en una mochila y lo ponen en la línea de meta del maratón. El problema son las armas de fuego. Yo creo que el No. problema aquí esencial, aunque es el medio que se utiliza para provocar el daño, tenemos gente que primero está disociada Pero- y de alguna manera los problemas mentales que le afectan a estos individuos son mayores que cualquier otro. Van a encontrar la forma de hacer daño, igual que el chamaquito de Sandy Hook. Y que mira mató a la también en mamá, Francia, mira en que Madrid. mató un montón de niños. Con un vehículo, una van, tú arrollaste más de 50 personas. También lo que pasó en Alemania. ¿Qué te dice eso también? De que, oye, las armas, como tú bien dices, en Francia, señores, a Charlie Hebdo le cortan la cabeza en la calle, cortado, bruácata, y otro de una casa. La gente a buscar la forma. En China, como no hay armas para la ciudadanía, que agarran en los subways, los metros con cuchillos, empiezan a cuchillar gente. Lamentablemente, el que quiere joder, y lo decía ya J. Edgar Hoover, cuando siempre se le cuestionó sobre el asesinato a Kennedy, por qué no pudo preverlo, por qué no pudo combatirlo, por qué no pudo descubrirlo. Y decía, oye, cuando un hombre está dispuesto a morir para quitar la vida de otro, ni el diablo lo salva. Nadie lo salva, porque yo voy a hacer para ti con una bomba, o me voy con un cuchillo, te degollo y me degollo y no me importa nada. Entonces, el que va a buscar la forma de joder, la va a buscar. Ahora, el mecanismo fácil que tú dices es el medio. El arma es lo más fácil. Ahora bien, si tú se lo impides, el arma la vas a dejar de buscar. Busca otra Tú le impides forma. la droga es ilegal. ¿Y cómo los gringos tienen fentanilo, LSD, Special K, hidrocoto? ¿Cómo lo consiguen si eso es ilegal? ¿Eso es controlado? ¿Cómo lo consiguen? Entonces, el humano imagínate, busca tú llegas a una ilegalidad.
tienes una combinación de una sociedad que tiene una creciente cantidad de pacientes psiquiátricos de algún tipo, una dependencia exorbitante en medicamentos, pero también una erotización y una romantización de la violencia. No, del consumo de drogas. No, eso es normal. Toda la película, toda la serie. Hubo hace exactamente 20 años, cuando comenzó el lobby a promover la legalización de la marihuana, finales de los 90, principios de los 2000, hubo expertos en la conducta humana que dijeron que ciertamente, aunque la marihuana es una droga suave, no es una droga que no tenga efectos a posteriori a quien la consume. Y bueno, la cantidad de pacientes este le tiene y la odio cantidad a esa vaina. Y la cantidad de pacientes psiquiátricos afectados por algún tipo de porque todos los cerebros no son iguales. Exacto, le da diferente a la gente. Es que los cerebros no son iguales, entonces va a haber un porcentaje de las personas la Viagra hace más daño, Luis. Que la interacción de su organismo con la sustancia va a generar algún tipo de daño que va a terminar. Toda sustancia química que produce un efecto químico. Toda. Hasta un jugo de manzana que tú te tomas. Una droga es tan sencillo como algo que te altera el estado interno de tu cuerpo. Sí, eso pero, es una droga. ¿Es una droga? Exactamente. Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con la legalización de la droga. Yo estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Yo no tengo ningún tipo de problema porque yo creo en la libertad del individuo completamente, pero también creo en la responsabilidad. Yo también. Y la responsabilidad parte de la información. El hecho de que tú sepas que te está metiendo NTH y cualquier cosa de esas vainas. Diablo, ¿qué es eso, NTH? ¿Cómo se llama la vaina? Déjame googlearlo. NTH es la vaina esa. El diablo, ¿qué es lo que es esa vaina? Porque no entiendo. Si tú sabes... Esta nueva. Si tú estás consciente, como cuando yo me estoy bebiendo una cerveza, yo sé que eso me puede dar cirrosis hepática, que yo me puedo dar un humo que me vaya negro, que eso me va a bajar a mí los niveles de glucosa. ¿Y tú te ahogas con una cerveza? No, con media caja, pero... Alberto bebe más romo que el diablo. Alberto bebe aguanta más romo que el diablo. Pero siempre que me toca hablar del tema, de por qué yo tomo alcohol, y digo que no tengo nada en que otra gente se meta otro tipo de sustancia en su cuerpo, pero porque yo lo hago, fue una decisión personal que yo tomé, porque yo empecé a tomar a los 23 años. O sea, yo no arranqué a beber a los 16. Déjame yo no hablar. Por inducción. O sea, yo soy como cualquier muchacho, bebí a los 16. En mi casa me dieron romo. Pero yo decía, coño, que esa mierda a mí no me gusta. Yo tomé la decisión de que ya tenía 14, los medios para yo poder pagarme mi bebida y podía financiarme mis gustos. Y yo bebo desde los 23 años. Y yo tengo 19 años bebiendo. ¿Y cuántas veces tú te has explotado borracho y le has causado pero yo me he dado humo, que yo me he ido a negro. Esa no es la pregunta. Lo que estoy hablando es... No, lo que quiero decir es que hay que ser responsable y ya. De la conciencia, de ser responsable. Y obviamente, si tú te das un humo y tú provocas una situación, tú sabes que hay una consecuencia. Y el problema principal que yo veo, sumado a todo eso, porque también el alcohol es otro tema importante de problema en Estados Unidos, es tú eximir al individuo de su responsabilidad, porque cuando ya el individuo se hace tan dependiente, ya sea del alcohol, de la droga o de lo que sea, ya se convierte en un enfermo, entonces se convierte en una carga económica para el sistema de salud pública y por vía de consecuencia para la sociedad. Contigo, manito. Y para terminar el segmento, al final, como Alberto bien menciona, todas las generaciones van a tener sus eslabones débiles, sus personas que van a salir a hacerle daño a otros, sus personas que no pueden controlar una sustancia y tienen que ir a rehabilitación. Van a salir en cuero en la Lincoln a dar vuelta con una jipeta. Todo. Ya, amigo mío, uno de ellos. A tu libro escribieron. Y nada, todo el común denominador es la salud mental. Yo no puedo estar más de acuerdo con Alberto. Y las armas son para todo el mundo. Las armas no son para todo el mundo. Cuando yo vivía allá, yo tenía 3 y la tuve que dejar enterrar ya. Porque no la podía traer y no la podía revender porque no tenía licencia de vendedor. Pero a mí me encantan las armas. Y yo no pienso nunca. Y he jugado videojuegos violentos mi vida entera. Porque con 7, 8 años... Y no he salido a matar a nadie. Y yo no se me ha pasado por la cabeza salir a entrar a la tierra. Bueno que la vida, pero no estás jodiendo con gente. Como yo no, ya mató a otra gente que no te está haciendo nada. Lo que pasa es que Ricky es una jicotea. Ya no soy la ratica, ahora la jicotea. Una jicotea, él es duro por fuera y blandito por dentro. Es mentira, ya lo que voy. Terminamos duro ahí. Qué duro, qué duro. La rosa derecha.